Bueno, buenas noches, ya empezamos a grabar la clase. Eh, ¿Cómo están ustedes? ¿Tienen alguna duda acerca de lo que hemos visto en nuestras anteriores clases? Básicamente el objetivo de hoy es poder definir el concepto de coeficiente de reflexión. Entonces, a continuación les voy a compartir mi pantalla, espero pues que se vea lo mejor que se pueda. Ya deben estar viendo mi pantalla en blanco, creo que sí, ¿no? ¿Listo? Y a continuación lo que vamos a hacer es una línea de transmisión terminada. Entonces, nosotros lo que recordábamos era que el voltaje en una ecuación viene definido como E sub 0 más por E, perdón, es cuestión del algoritmo de conocimiento, E a la menos J beta Z más B sub 0 menos por E a la J beta Z. Espero que me puedan entender lo que estoy haciendo. En realidad es bastante incómodo para mí este caso, pero bueno, déjenme un momento, intento con otra aplicación a ver si de pronto me va mejor. Bien. Voy a compartir. Si de pronto pudiese compartir la pantalla. Listo. Y voy a buscar esta de acá, que tal vez está mucho mejor. Bien, entonces espero que esta la esté viendo un poco mejor. Va a salir con alguna publicidad de la aplicación, pero pues nada, ¿no? Teníamos definido un voltaje V de Z. Se ve mucho mejor, ¿no? Es igual a B sub 0 más Sí, se ve por mejor. E a la menos J beta por Z más un voltaje B sub 0 menos por E a la más J beta Z. Es la misma solución de la ecuación de onda que venimos hablando desde hace algún tiempo, ¿no? En esa misma solución de ecuación de onda, ustedes recuerdan que nosotros manejábamos para el caso de esa ecuación de onda una división o unas corrientes específicas. ¿Cómo encontrábamos la corriente? Pues recuerden ustedes de la ecuación de Helmholtz, si ustedes quieren observar de dónde estoy sacando esta información, estoy en la página 57 del libro de Posat, ¿sí? Para que por favor lo especifiquen, lo puedan observar en la página 57. Ustedes encontraban que la corriente en Z es exactamente igual a la derivada del voltaje, recuerdo de la ecuación, la derivada del voltaje, bien, perdón, era la derivada de la corriente, el voltaje en Z, así con respecto a la dirección Z. Listo, dando como resultado que ustedes iban a tener que una corriente en Z, estamos hablando como línea de transmisión, ¿vale? Es igual a un voltaje de sub 0 más dividido sobre la impedancia propia de la línea que ya encontramos, menos por una exponencial E a la menos J beta Z menos un B sub 0 menos sobre Z sub 0 por E a la J beta Z. Esto es lo que decíamos. Tengo una línea de transmisión que tiene un punto de inicio y un punto final. Aquí está el ingreso, aquí está la salida, y aquí tenemos un modelamiento que ya sabíamos que era resistivo, inductivo, capacitivo y conductivo. Bien, G, C, L, R. Ustedes recuerdan precisamente ese modelamiento, pues nosotros decíamos que todo esto me daba una impedancia propia de la línea. Recuerden, es un nuevo circuito donde vamos a ingresar un nuevo elemento que tiene una variabilidad en voltaje y una variabilidad en corriente que depende de su longitud. ¿Cuál longitud? Su longitud comparada con
con su frecuencia, ¿vale? Si eso es cierto, nosotros vamos a tener unos voltajes tanto de ingreso como de salida. ¿Qué es este exponencial o qué significa este exponencial? Recuerden ustedes que nosotros hablábamos de un exponencial z, una dirección z, es esta dirección z, y unos exponenciales beta, que es la constante de fase. ¿Cómo calculamos esa constante de fase? Pues dependerán muchos conceptos de su valor o de sus dimensiones geométricas. Bien, en el momento en que nosotros intentamos adaptar una impedancia, sea la que sea, supongan que aquí tenemos el circuito, e intentamos adaptar una impedancia de carga a ese circuito, encontramos automáticamente que debemos cumplir unas determinadas condiciones. Si yo lo que estoy buscando es que tenga un circuito de transferencia de potencia máxima, para poder cumplir con la transferencia de potencia máxima, yo debo asumir que Z sub 0 debe ser igual a Z sub L. ¿Cuándo sucede eso? Pues observen lo que pasa con Z sub 0. En realidad, Z sub 0, si ustedes ven, B dividido en I, definido como la impedancia propia, ¿listo? Pues esa impedancia propia no es nada más, ¿listo?, que una función magnitud de la impedancia, una magnitud es oscilatoria, mírenla, aquí está la oscilación, seno coseno, por E a la más o menos J, beta, Z. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Observen, si yo pusiese igual a cero, es decir, una distancia, cuando yo me muevo hacia atrás en el cable, en la línea de transmisión, pues aquí voy a tener en magnitud siempre la misma impedancia Z sub 0, pero va a cambiar de fase. Es decir, nuestra impedancia se convierte en una función sinusoidal y de variación en el tiempo. Bueno, perdón, en la distancia. Este eje Z. Bien, eso es lo que ustedes pudieron observar en cada uno de sus elementos, en cada uno de los cables coaxiales con los cuales tuvieron contacto. Imaginen que nosotros tenemos ahora que caracterizar cuánto vale Z sub L cuando L es igual a 0. Si Z es igual a 0, eso me daría lo mismo que el voltaje cuando Z es 0 sobre la corriente cuando Z es 0. ¿Qué estoy diciendo? En esa ecuación, ¿listo? Yo obtendría que esto sería igual a el voltaje en Z igual a 0. El voltaje en Z igual a 0 sería V más por E a la 0 más V menos por E a la 0, ¿listo? Porque Z es igual a 0, es decir, en el punto de arranque, sobre I más por E a la 0 menos I menos por E a la 0. ¿Listo? Si ustedes tuviesen eso en función de Z de L, pues ustedes encontrarían directamente que esto sería lo mismo que B más el voltaje de arranque que va en la dirección positiva por E a la 0. Vamos a dejarlo por 1. Si lo puedo borrar acá. Por 1. Más B sub 0 menos por 1. ¿Listo? Dividido entre. Recuerden que I más es B sub 0 más sobre Z sub 0. Entonces me quedaría B más menos B menos, todo dividido sobre Z. O lo que es lo mismo. Si yo pudiese mandar este Z para arriba, pues pasaría aquí como Z sub 0. ¿Bien? Eso me quedaría una ecuación en términos de esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en función de la caracterización, yo pudiese decir, denme un segundo, cambio el... no puedo cambiarlo, bueno. Que en función de que yo tuviese una caracterización en la impedancia
Z sub L, podría decir, la impedancia que yo observo en la carga es la carga que es cualquier circuito, dispositivo que ustedes quieren conectar después de un pedazo de cable, sería B más B menos, dividido en B más, lógicamente son solo sus condiciones iniciales, menos B menos, en función del voltaje. Multiplicado por la impedancia propia de la línea. De esta ecuación, que conozco, pues si ustedes colocaran un efecto de una línea de transmisión de un cable, lo único que yo conozco es con qué valor alimento el ingreso. No sé, o por lo general sus características me dicen cuánto es Z sub 0. Por aquí tengo la tierra. Y cuando yo conecto aquí Z sub L, Z sub L me está diciendo que depende de Z sub 0 y depende de los voltajes. Pero miren qué desconozco ahí. Pues yo siempre que conozco o conecto un Z sub L en cualquiera de esos, de cualquier circuito, yo siempre conozco la impedancia de carga. Entonces, conozco esta impedancia que conecto. Conozco Z sub 0 porque lo puedo caracterizar. Conozco B sub 0 más, pero no conozco B sub 0 menos. Y vamos a cosas reales. ¿Qué sería B sub 0 más? El valor de voltaje con el que alimento la impedancia, la línea de transmisión. ¿Qué sería B sub 0 menos? Sería el valor que pasa o que es transferido a la impedancia de carga. Así que eso para mí sería interesantísimo. ¿Por qué razón? Imagínense que B sub 0 más o que B más, en ese caso que es el que estamos observando, fuese 50.000 voltios y B menos fuese 1 voltio. Pues, ¿qué pasaría con, bueno, a menos 1.000 voltios? ¿Qué pasaría con los 49.000 restantes? Pues que retornarían a la carga. Eso para mí es poco efectivo, porque eso lo que está simbolizando, lo que está intentando decirme, es que solamente un 2% de la potencia está siendo transferida. ¿Qué busco yo? Pues yo buscaría que la potencia de transferencia fuese máxima. ¿Cómo logro que la potencia de transferencia sea máxima? Pues primero, calculando cuánto es B más, y luego asegurando en función de B sub 0 menos, en función de B sub 0 más, cuál es el resultado. Despejemos de la anterior ecuación B sub 0 menos. Si ustedes lo despejan con detenimiento, B sub 0 menos les va a dar. Entonces, tenemos la ecuación ZL igual a B0 más B0 menos dividido entre B0 más menos B0 menos multiplicado por la impedancia de carga. Nuevamente, ¿qué desconozco? B sub 0 menos. ¿Alguna idea de cómo pudiese despejar B sub 0 menos, señores? ¿Cómo pudiese despejar B sub 0 menos? Es muy sencillo, ¿no? Lo que está dividiendo a multiplicar, esto agrupo y tendría B, esto lo voy a volver a utilizar más adelante, B sub 0 más ZL menos B sub 0 menos ZL, es decir, esto lo pasé para arriba, es igual B sub 0 más Z0 más B sub 0 menos Z0. ¿Listo? Si yo lo que pretendo es despejar B sub 0 menos, pues simplemente lo muevo de un lado al otro y hago una agrupación. De modo tal que B sub 0 menos factor común de, agrupémoslo, no sé, en el sitio que ustedes prefieran, Z sub L más Z sub 0, es decir, recuerden lo que acabo de hacer, les voy a indicar. Acabo de agrupar estos dos, este y este, a un lado del igual. Es decir, que si este lo dejo en el igual de la parte de abajo y lo paso y mando este para abajo, va a cambiar de signo. De ahí que sea Z sub L más Z sub 0. Será igual a B sub 0 más, que lo conozco, es el valor de voltaje de ingreso, multiplicado por, si yo dejo este en este valor, vas a restar el Z sub 0. Es decir, Z sub L menos Z sub 0. Si continúo desarrollando la ecuación y colocase B sub 0 más
B sub 0 menos, perdón, igual a B sub 0 más multiplicado por Z sub L menos Z sub 0 dividido entre Z sub L más Z sub 0, yo pudiese obtener en este valor que ustedes observan acá, en este de acá, en este que acabo de encontrar, un porcentaje del valor que es transmitido desde la fuente hasta la carga. Eso es importante, ¿no? En parámetros distribuidos estamos hablando de que si yo tuviese, por ejemplo, una fuente de 5 voltios al ingreso, que es lo que nosotros manejamos regularmente en electrónica, como V sub 0 más en 5 voltios, yo inmediatamente pudiese detectar cuánto es. V sub 0 menos, por ejemplo, puede ser un voltio, si conozco la carga y si conozco Z sub 0. Observen esa ecuación o ese término del que está en verde. Si ustedes cambian los valores, por ejemplo, si Z sub L es igual a Z sub 0, yo cumplo que potencia máxima de transferencia ocurre cuando Z sub L es igual a Z sub 0 en un circuito común de transmisión. Si esto llega a ocurrir, obsérvenlo, si esto pasa, quiere decir que el índice o este índice que acabo de decir o que voy a definir debe darme 0. ¿Lo ven? Pero, ¿listo? Si Z sub L es muy diferente, ¿qué es eso que sea muy diferente? De Z sub 0, que sea 0, que sea infinito, pues yo voy a observar que en cualquiera de los dos casos pongamos que Z sub L sea 0. Si Z sub L es 0, esto me da menos 1. Si Z sub L es infinito, dividan todo sobre infinito, sobre Z sub L, ZL, ZL, ZL para calcular el límite, ZL, y si este tiende a infinito, estos dos se van y aquí me queda más 1. En cualquiera de los dos casos en que ese índice valga más 1 o menos 1, yo tengo que la potencia que se acopló es igual a 0. Ejemplos, potencia máxima de transferencia se aproximaría a un cortocircuito. Cuando la potencia al otro lado que se transfiere es 0, es porque o el voltaje es 0, ¿listo? O la corriente es 0. Por lo general el voltaje es 0. Un cortocircuito o hay un circuito abierto, pero nunca los dos al tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, señor. Vamos bastante claro, ¿cierto? Es muy elemental. Sí, Si profe. ustedes hacen, y si nosotros tomamos, por ejemplo, que pudiésemos calcular con ese índice la relación de la onda, y ahorita hago un dibujo para que me entiendan, o la relación del voltaje que llega a la carga, llámese V sub 0 menos, versus el voltaje con el que alimenté, que llamo V sub 0, yo pudiese caracterizar esto como un índice, miren, Z sub L menos Z sub 0 dividido entre Z sub L más Z sub 0, hablando de impedancia. A este término que yo acabo de escribir se le conoce como coeficiente de reflexión gamma. Características, como ustedes lo acaban de ver, su magnitud, ojo, su magnitud, que es lo que me interesa, oscila entre 0 y 1, y el valor real oscila entre menos 1 y 1. Y me dice automáticamente, cuando yo conecto un circuito, si estoy transfiriendo potencia o no. ¿Por qué es necesario eso? Supongan lo siguiente, aquí tengo una fuente, ¿cierto? Tengo una conexión. Aquí tengo un circuito eléctrico o electrónico. Aquí tengo una línea de transmisión. Y esa línea de transmisión se encarga de conectarme la carga. No importa que sea la carga es el electrodoméstico y esta es la tierra. ¿La observan? Si eso es cierto, cuando yo conecte cualquier tipo, con otro color, de carga, Z sub L, en el mismo momento en que yo conecte la carga Z sub L y conozca el valor de Z sub L, inmediatamente puedo decir cuánta transferencia está transmitiendo este circuito de aquí hasta acá. Claro hasta ahí, y se convierte en un parámetro fundamental, la impedancia propia de la línea, cosa que ni siquiera pasaba en los anteriores.
En los anteriores elementos en los cuales nosotros estábamos trabajando, eso nunca pasaba. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Están observando la pantalla en blanco? Sí, profe, donde estaba haciendo lo de la fuente. Sí. Listo, vale, sí, perdón, es que lo pide sin querer, vale. Listo, recuerden que tenemos grabaciones de 40 minutos. Yo estoy grabando desde mi computador para poder tener pues una gran cantidad de espacio. Si eso es cierto y podemos definir ese valor gamma, pues nosotros pudiésemos decir inmediatamente que el voltaje pudiese ser caracterizado de otra forma. El voltaje a mí me interesa caracterizarlo en cualquier punto de la línea. Es decir, si estoy acá, si estoy acá, si estoy acá, si estoy acá, en función de cuánto valga Z. Si yo pudiese caracterizar el voltaje en función de Z, pues voy a tener efectivamente una ecuación. ¿Cuál sería esa ecuación? B sub 0 más B sub 0 más por E a la menos J beta Z más B sub 0 menos por E a la menos J beta Z. Recuerden que nosotros ya caracterizamos este B sub 0 menos. Si yo reemplazase eso, eso me daría que este coeficiente de reflexión multiplicado por este B sub 0 más me obtiene efectivamente B sub 0 menos. Así que esto sería igual a B sub 0 más E a la J beta Z más gamma veces B sub 0 más por E a la menos J beta Z. ¿Lo observan? Es decir, que dejo caracterizado totalmente mi voltaje en función de la alimentación. Y el voltaje de alimentación lo llamo B sub 0 más. Pregunta, en función de Z, ¿cuándo se provocaría el voltaje máximo? La responde mientras yo escribo el IZ. En ese mismo orden de ideas, IZ sería B sub 0 más sobre Z multiplicado por I a la menos J beta Z menos gamma veces E a la J beta Z. Señores, en el voltaje en función de Z, ¿cuándo esa función es máxima? Cuando Z es 0. Cuando Z es 0, la función es máxima. ¿Qué dicen los demás? Evidentemente, cuando Pues Z es sí, no, 0, porque el exponencial se vuelve 1. cuando Z es 0 tiene un punto de inflexión, ¿cierto que sí? Ese sería el primer punto. Y hacia adelante, ¿cuándo más volvería a ser un punto máximo? ¿Cuándo más volvería a ser un punto máximo, señores? ¿En infinito? ¿Infinito? Observemos cuál sería el dibujo en función de este Z. Observen esta función. Si ustedes decidiesen graficar esa función, ¿cómo les daría? Es oscilante, ¿no? Claramente. ¿Lo observan? Oscila porque tiene una exponencial compleja positiva y una exponencial compleja negativa, ¿cierto? ¿Cómo oscilaría? Cosinusoidal, sinusoidal. Si eso es 0, se vuelve 1. Una combinación Cosinusoidal, de ¿no? Con el No, coseno. Coseno. sinusoidal. cosinusoidalmente. Sí. Sí. ¿Listo? Exacto. Oscilaría. En realidad una combinación entre senos y cosenos. Pero al tener las condiciones de frontera, pues a mí lo que me interesa es únicamente la parte real y la parte real de esta función es cosinusoidal. ¿Claro hasta ahí? La parte real de estas dos funciones, de la suma de estas dos funciones, es cosinusoidal. De ahí partimos, ¿no? Es una onda, está oscilando, es cosinusoidal. ¿Listo? Si eso es cierto, pues hagamos un dibujo de esa función. ¿Cómo filaría? Cosinusoidal.
¿Cuál sería el periodo de esa función coseno? Señores. ¿Cuál ¿La qué, sería el perdón, profe? periodo de esta función? Al periodo. ¿Cuál sería el periodo de esta función coseno? Beta sobre 2pi. ¿Claro o no? Beta. Ok. ¿Sí o no? Bueno, tiene un periodo. No se preocupe. Tiene un periodo. ¿Listo? Sabemos lógicamente que ese periodo tiene una dependencia de beta, ¿cierto? Una frecuencia que tiene una dependencia de beta. Entonces, ¿qué sería beta? En las palabras reales, en palabras normales, beta sería una constante de fase. Y es la que me está diciendo, si esto es z, por favor no perdamos de vista el ejemplo, z es la longitud real de la línea. ¿Lo recuerdan? Y esto tiene un beta. Y este beta es igual a 2pi dividido entre lambda. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué es lambda? Lo que he recorrido en un solo La periodo. longitud de onda. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, en realidad lo que estoy haciendo en esa onda de voltaje es comparando lambda con la longitud real de la onda. ¿Qué pasa? Pues que si z es demasiado largo, obsérvelo, con respecto a lambda, pues va a tener una variación muy rápida. O inverso, si beta o tiene una variación demasiado corta en función de z, pues no va a haber una variación. Es decir, si yo en una línea de transmisión, supongamos de 60 Hz, voy a intentar calcularlo, decimos que lambda es igual a la velocidad de la luz. Vamos a calcularlo con la velocidad de la luz, como si estuviera en el aire, sobre la frecuencia. Si nosotros hacemos eso y lo calculamos para una onda de 60 Hz, ustedes van a observar que lambda va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividir una frecuencia de 60 Hz, que sería 60 ciclos sobre segundo. Lógico, pues cuando ustedes hagan el despeje, se va a cancelar, mírenlo, y la longitud de onda que van a obtener va a ser de 5000 kilómetros. Ojo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si la ande 5000 kilómetros, de acá a aquí deberían haber 5000 kilómetros. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que en una línea de transmisión a 60 Hz, la misma que ustedes utilizan de conexión al cable del televisor, cuando yo compre una extensión de 100 metros, listo, a no ser que su atenuación sea muy alta, como ustedes la miraron en el cable coaxial, la señal que yo tome aquí en el inicio y la señal que yo tome al final de los 100 metros en comparación con 5000 kilómetros, que son 5 millones de metros, pues es insignificante. De modo tal que cuando yo mida con un multímetro, si aquí coloqué 5 voltios, al otro lado lo que voy a revisar y voy a obtener son los mismos 5 voltios. Pero, ¿qué pasa si empezamos a aumentar en frecuencia? Si la frecuencia aumenta, por ejemplo, a 2.4 GHz, ustedes van a tener 3 por 10 a la 8 sobre 2,4 GHz por 10 a la 9. Van a obtener automáticamente, creo que si alguno me ayuda con ese cálculo, por favor, debería darme 3 sobre 24, un octavo, 125 por 10 a la menos 3. un octavo por metro. ¿Cuánto les dio? 125 por 10 a la menos 3. O sea, milímetros. Perdón. No puede ser, porque este está a la 8 y este está a la 9. Si le paso un 24, este queda a la 8. Es un octavo de metro. O sea, 12,5 centímetros. Lambda me daría 125 milímetros. Verifiquen ese cálculo y verán. Si eso es cierto, estoy diciendo que si me muevo sinusoidalmente, escúchenme bien, de este punto a este punto, en una lambda, si yo conecto una línea de transmisión de 125 milímetros, hay un delay de un periodo. ¿Me hago entender? De la señal que estoy enviando, por solo fenómeno físico. Además,
me dice que si yo en el circuito llego a colocar que hay un delay de lambda medios, obsérvenlo, ¿listo? Van a obtener inmediatamente que él se desplazó de un punto máximo a un punto mínimo y se les puede invertir automáticamente sus valores de impedancia. Tengan cuidado con eso. Conclusión y lo que quiero que entiendan de esto, pues que gracias a esa forma geométrica y a esa solución de ecuación de onda, yo tengo una forma de caracterizar las líneas de transmisión. Y esa forma de caracterización se conoce como el coeficiente de reflexión. Y como su mismo nombre lo indica, lo que me intenta es medir cuánto se me refleja una onda que ingresa al cable versus la que sale del cable. Teniendo en cuenta que ese coeficiente de reflexión depende de la impedancia de carga que yo conecte al final de tal circuito. ¿Bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Silencio administrativo positivo. Nos quedan 2 minutos, ¿vale? Entonces voy a finalizar la reunión, vuelvo a arrancar para tomar el siguiente video. Listo, profe. Bien.